Muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Andrés Mendoza Villamizar y para este ejercicio he decidido analizar el caso número 4, relacionado directamente con la reforma constitucional que busca implementar la pena de cadena perpetua para quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad. El debate que se genera frente a este caso es demasiado importante, ya que permite reforzar la protección de los derechos de los niños. Este caso plantea un conflicto constitucional bastante relevante, ya que enfrenta, por un lado, el principio de supremacía constitucional, el bloque de constitucionalidad y los límites del poder de reforma, y por otro lado, la obligación estatal de proteger de manera prevalente los derechos de los menores de edad. Esta obligación estatal de proteger de manera prevalente los derechos de los menores de edad está contemplada directamente en la Constitución de 1991, directamente y específicamente en el artículo número 44. La cadena perpetua para esta fecha ha sido aprobada mediante acto legislativo, lo que implica que el Congreso actúe en ejercicio del poder de reforma constitucional regulado en los artículos 374 y 379 de la Constitución Política y desarrollado por una jurisprudencia constitucional. Sin embargo, este poder no es absoluto, ya que encuentra límites tanto formales como materiales. Ahora, desde la perspectiva del control constitucional, la Corte Constitucional ha establecido que incluso las reformas a la Constitución pueden ser objeto de control, ya que o cuando sustituyen pilares esenciales del orden constitucional. En sentencia, como por ejemplo la C-151 del 2003, la C-1200 del 2003 y la C-285 del 2016, la Corte ha señalado que el poder de reforma no puede convertirse en un poder constituyente ilimitado que desfigure la identidad de la Constitución. En este caso particular, la discusión se centra o se ubica en determinar si la cadena perpetua vulnera principios estructurales como la dignidad humana, la finalidad resociadora de la pena, la proporcionalidad de la pena y el respeto por los tratados internacionales de derechos humanos, sobre los cuales hace parte Colombia directamente. El bloque de constitucionalidad, conforme al artículo 93 de la Constitución y a lo reiterado por la Corte Constitucional en múltiples decisiones, incorpora aspectos de tratados internacionales sobre derechos humanos que prohíben las penas perpetuas irreductibles y las penas crueles, inhumanas o degradantes. Por eso, en Colombia, el trabajo forzado no es legal. Instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que las penas deben orientarse a la resocialización del condenado. La cadena perpetua, aun cuando se establezcan mecanismos de revisión, genera un serio cuestionamiento frente a este mandato internacional, lo que explica la postura de la oposición al sostener que la reforma vulnera directamente el bloque de constitucionalidad. No obstante, los defensores de la reforma argumentan que debe prevalecer el interés superior del menor, principio que también reconoció constitucionalmente y desarrollado por la jurisprudencia. Desde este punto de vista, el Estado tiene el deber reforzado de adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los niños frente a delitos sexuales que lesionan de manera grave su dignidad, su ética y su desarrollo, su integridad y su desarrollo. Así se sostiene que la cadena perpetua responde a una necesidad de prevención general, de reproche social y de protección intensa de un grupo especialmente vulnerable. Así pues, en este caso número 4, es notable que el conflicto no se resuelve de manera simple, ya que enfrenta dos mandatos constitucionales de alta jerarquía: la protección reforzada de los menores y los límites materiales del poder punitivo del Estado. En este escenario, el control constitucional que eventualmente ejerce la Corte Constitucional resulta determinante, pues deberá evaluar si la reforma respeta o no la estructura básica de la Constitución, o, por el contrario, sustituye principios esenciales como la dignidad humana y la función resocializadora de la pena. Ahora, desde una postura jurídica argumentada, personalmente, considero que aunque la protección de los menores es una prioridad constitucional indiscutible, la cadena perpetua
plantea serias tensiones con los estándares internacionales de derechos humanos, por ejemplo. Porque con el modelo de Estado Social de Derecho adoptado por Colombia, la respuesta estatal frente a este tipo de delitos no debe centrarse únicamente en el endurecimiento punitivo, sino en una política integral que combine prevención, fortalecimiento institucional, atención a a las víctimas, investigación eficaz, sanciones proporcionales que respeten los principios constitucionales. De esa forma, y como conclusión a este caso número 4, es notable que el poder de reforma constitucional tiene límites y que incluso las decisiones adoptadas mediante actos legislativos pueden ser objeto de control cuando afecta la identidad de la Constitución. La defensa de los derechos de los niños no puede desligarse del respeto por los derechos humanos en su conjunto. En este caso, la solución constitucional más adecuada debe equilibrar la protección reforzada de los menores con la observancia estricta del bloque de constitucionalidad, la dignidad humana y la función resocializadora de la pena, garantizando así coherencia del orden jurídico en un Estado social y democrático de derecho.